El día de ayer fue uno de los pocos días donde sentí vergüenza de ser dominicano. En medio de la terrible situación que está pasando en República Dominicana, con el derrumbe del techo de la icónica discoteca llamada Jet Set, saber que nuestras autoridades, los policías y el cuerpo de rescate se prestó para robarle a los cadáveres. Es abochornante. Estaba en una peluquería y un barbero cubano. Estábamos hablando sobre la situación y había otro barbero del Ecuador. Y cuando me preguntaron de dónde es usted, señor, yo le dije, no, de República Dominicana. Y entonces me dijeron, bueno, pues usted debe estar enterado de lo que está pasando. Sí, 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 yo estaba al tanto de lo que estaba sucediendo. Y es una pena cuando una persona, por ejemplo, de Ecuador, te remarca que la policía de tu país le estaba robando las tarjetas de crédito, las prendas, el dinero que tenían cash a estas personas que fallecieron en esta situación y que ya habían salido situaciones con tarjeta de crédito en diferentes gasolinerías. Da vergüenza, da pena, es indignante la situación y uno no sabe ni siquiera qué contestar. Uno no sabe ni siquiera qué contestar de forma clara y uno entra en la situación de tener que ser honesto y decirle a la gente que sí, que la policía de tu país no sirve, que los políticos de tu país son una mierda. Y básicamente uno tiene que ser claro con lo demás y de cierta forma hasta desacreditar el país donde uno nació. Yo creo que hasta al dominicano más indiferente le ha dolido la situación de lo que ha pasado con esta discoteca y las personas que murieron. Ayer, mientras cenaba, mi esposa y yo veíamos algunos de los videos de Ruby Pérez, que fue una de las víctimas de este terrible descuido. Porque a esto no se le puede llamar accidente. Esto fue un descuido. Y veíamos el video que él grabó con su hija de 15 años antes de la celebración de su cumpleaños. Y a mí eso me partió el alma, me sacó lágrimas. Y básicamente con la voz como que dolida, tuve que decirle por qué no el presidente de República Dominicana y viene a morir una persona como esta. Todas las personas que me conocen y aún los que no me conocen saben que yo tengo inclinaciones políticas y que soy bastante duro a la hora de juzgar a los políticos dominicanos porque entiendo que a todos ellos se le mete en una licuadora y no sacan un político que sirva. Uno que sirva no sale. En República Dominicana hay protocolos para construcción. Se supone que antes de tú comenzar la construcción de una casa, de un local comercial, de cualquier cosa, tú tienes que someter un conjunto de planos y la planificación de la construcción que tú vas a hacer ante las autoridades competentes. Dentro del procedimiento, esos planos son verificados por un equipo de ingenieros y arquitectos y te dan el visto bueno o te dan la negación para comenzar la construcción. Una vez la construcción inicia, se supone que vayan inspectores a verificar que lo que tú pusiste en plano es realmente lo que se está ejecutando. Pero lamentablemente, con este acontecimiento, vemos que no en todos los casos es así. Hay ejemplos y hay provincias donde sí se sigue el procedimiento. Por ejemplo, en la provincia de Puerto Plata, tú vas a iniciar un procedimiento de construcción de un edificio y hasta que tú no tienes esos permisos, tú no puedes comenzar porque el ayuntamiento te paraliza la obra. Pero no es así en todo el país. Esta discoteca, Jet Set, habría sufrido un incendio en el año 2023. Y a pesar de que los arquitectos y los ingenieros se comunicaron con este señor dueño de esta discoteca, este señor se rehusó a seguir el protocolo y hacer lo que se debía de hacer, que era demoler ese edificio y levantar un edificio nuevo, adecuar la construcción.
Este señor no lo hizo. Y tenía autoridad o tenía los poderes y las conexiones para negarse a hacer lo que había que hacer. Claro que sí. Quienes más o menos han oído escuchar el nombre de Antonio Espaillat tienen que saber su conexión con el grupo RCC Media, que son un grupo de perritas que son serviles al gobierno de Luis Abinader. Tanto el grupo de encuesta como los periodistas y los comunicadores que trabajan allí. Lamentablemente son serviles a los intereses de Luis Abinader en su gran mayoría. Como este señor tiene cuña y tiene conexiones en el gobierno, yo estoy casi seguro que a este señor nada le va a suceder. Aunque el gobierno debería tener un poco de vergüenza y tratar de que se dé un ejemplo. Un ejemplo. ¿Por qué? ¿O por qué? Porque de esa búsqueda de cadáveres, de esa búsqueda de cuerpos, yo estoy seguro que van a llegar a los 400 muertos fácilmente. Cuando analizábamos y decíamos acerca del robo de pertenencias por parte de la policía y el grupo de rescate contra estas personas que estaban allí en aquella situación o están todavía en aquella situación, yo me imaginé lo siguiente. ¿Se imaginan ustedes a los policías entrando en aquella escena y viendo una persona que tenía prenda, que tenía joyas, que tenía una cartera, que podían conseguir un par de pesos, pero que aún estuviera vivo? Yo estoy seguro que muchos de esos policías que les robaron a esos accidentados y mucha de la gente que les robó a esos accidentados, de la gente del rescate, fácilmente agarraron una piedra y le dieron por la cabeza a esa persona que estaba ahí tendido en el suelo para que luego no lo denunciaran. Esta situación, esta catástrofe nacional, pone en evidencia muchas cosas de República Dominicana. El robo y el descaro de la policía y las Fuerzas Armadas en República Dominicana es una cuestión común. Y si no, díganmelo a mí, a Manuel de la Rosa. A Manuel de la Rosa. La última vez que estuve en República Dominicana me llevaron preso y me trataron de acusar de terrorismo por una maleta que ni siquiera me pertenecía a mí. Pero ese caso pronto estará en corte. Me trataron de acusar de terrorismo y cuando posteriormente aclaramos la situación, cuando yo le dije al muchacho que pusieron por una posición política o un amiguismo en el counter de JetBlue, yo le tuve que decir, óyeme, no tengo ni bomba ni reactor nuclear. A él le dio la gana de decir otra cosa. Y a pesar, y como se vieron que no tenían nada para comprobar lo que el muchacho decía, básicamente me tuvieron que liberar al otro día. Las autoridades dominicanas, lamentablemente, ni en investigación, ni en decencia, ni en moral, ni en patriotismo, pueden mostrar un ejemplo. La mayoría de la gente que está en las Fuerzas Armadas y en la policía son delincuentes con disfraces. ¿Me apena a mí decir esto? Claro que sí. Es el sitio donde nací, es el sitio donde tengo familia, es el sitio donde quiero morir. Donde quiero morir. Por la afabilidad y el amor de la gente. Pero sus autoridades son una vergüenza. Yo me atrevería a aseverar que los policías y la gente de rescate, mucha de la gente que estaban allí a primera hora, pudieron haberse salvado de la muerte, haberse librado de la muerte. Porque si hubiesen formado una cadena donde una persona agarrara una piedra y la pasara para afuera y la fueran pasando en cadena, antes de 8 horas habrían limpiado todo aquello. Pero los policías y el cuerpo de rescate se dedicó principalmente a robarle a aquellas personas accidentadas. Y a mí eso me da pena y vergüenza y me da remordimiento. Y por eso es que yo digo que en República Dominicana tiene que aparecer una persona, tiene que aparecer un valiente con testículos que se atreva a encarcelar inclusive a los mismos policías corruptos que tienen fincas y propiedades que no pueden explicar su procedencia. República Dominicana se pone en evidencia ante el mundo, en evidencia, pero no necesariamente por cosas buenas, sino por la corrupción, sino por el desastre, sino por el desorden. Si se hubiesen seguido el protocolo, esto no habría pasado en Jet Set.